Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. La verdad es que el género bélico no ha sido un género que yo haya tocado mucho aquí en el canal. Tenéis como críticas Apocalypse Now de Francis Ford Coppola y Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg. Pero que yo creo que he tocado muy poquito el género de la guerra, de las películas de guerra. No sé por qué, porque es uno de los géneros que más me gustan. Pero hace poco uno de los suscriptores me dijo, oye, pues podrías también comentar más películas de lo que es el género bélico. Y yo les puse, entonces me acordé de una película que yo ya había puesto en una de las pestañas de comunidad, en una de las encuestas, pero que no había tenido demasiada aceptación. Pero que yo creo que merece la pena reivindicar porque fue para muchos la mejor película del año 1998 y es un director del que hasta ahora no se ha hablado. Es un director de culto en Estados Unidos que ha realizado películas sobresalientes desde el principio de su carrera y que ya desde sus dos primeros trabajos ya se le consideraba un director de culto. Os estoy hablando del director Terrence Malick. Terrence Malick para mí pues es un director que se distancia de todos los directores que tiene ahora mismo Hollywood, porque siempre enfoca sus trabajos digamos, del género que sea, desde el punto de vista poético y lírico. En 1973 tuvimos una película llamada Malas Tierras, protagonizada por Sissy Spacek y por Martin Sheen, que enseguida se convirtió en una película de culto. Están todos los dos ellos bien jovencitos, y que emprenden, argumentalmente así en líneas generales, emprenden una huida por todo Estados Unidos. Posteriormente, en 1978, tuvimos Días del Cielo, protagonizada por Richard Gere, con uno de los mejores trabajos de fotografía que se recuerdan casi en la historia del cine, o mejor dicho, en la historia del cine contemporáneo, que fue el director de fotografía Néstor Almendros en la película, ya os digo, Días del Cielo, en 1978. Pero con estas dos películas ya a Terrence Malick se le consideraba como un auténtico director de culto. Pero enseguida, en los años 80, pues como que desapareció del panorama cinematográfico. En los años 90, a finales de los años 90, anunció que iba a realizar una película basada en una novela una novela bélica del escritor James Jones y que él mismo iba a adaptar el guión. Y como se le considera un director de culto, una persona extraña que no aparecía realmente en las fiestas de Hollywood, sino un auténtico poeta, es decir, un auténtico artista con todas las letras, fueron muchísimos los actores y las actrices que quisieron involucrarse en su proyecto. Yo me acuerdo del año 98 en el que lo viví, en el que en las revistas de cine entonces, pues prácticamente los actores pues se peleaban por participar con Terrence Malick. Y yo, después de haber visto Malas Tierras y Días del Cielo, que son dos películas muy notables, pues yo me preguntaba qué es lo que tendría este director entre manos, qué proyecto iba a realizar para que muchos actores de Hollywood pues prácticamente estuvieran dispuestos a trabajar, algunos de ellos de manera incluso gratuita para este director tan poético y tan lírico como ya había demostrado en sus trabajos anteriores, y que luego también demostraría en posteriores, como en el año 2005, en El Nuevo Mundo, protagonizada por Colin Farrell, o más recientemente una película protagonizada por Brad Pitt, que es El Árbol de la Vida. No confundir con El Árbol de la Vida de Montgomery Clift, Elizabeth Taylor y Lee Marvin, aquella película dirigida por Edward Dmytryk. Entonces fueron, ya os digo, muchísimos los actores que quisieron participar en esta nueva película que iba a tratar sobre la Segunda Guerra Mundial, más concretamente sobre la batalla de Guadalcanal. Entonces esta noche, haciendo una reivindicación de este título absolutamente maravilloso, que yo considero una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos, os voy a comentar La Delgada Línea Roja, de Terrence Malick, realizada en 1998. El casting es realmente espectacular, yo diría uno de los mejores de los últimos 30 años, ya que en ella están Sean Penn, Jim Caviezel, Woody Harrelson, Ben Chaplin, Adrien Brody, Nick Nolte, John Travolta, George Clooney, John Cerrilli y un largo etcétera, y muchos de ellos que se quedaron en la sala de montaje, porque la película de Terrence Malick dura 170 minutos aproximadamente, es decir, prácticamente 3 horas de duración. Pero es que Terrence Malick rodó casi 7 horas de película, en la que también aparecían Mickey Rourke, Ed Harris, Bill Pullman, muchísimos de ellos que fueron desechados.
Incluso hubo un montón de actrices que para un solo papel, en el que salen muy poquitas secuencias, prácticamente entre ellas se pegaron, se tiraron de los pelos para participar en la película, incluidas por ejemplo Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, pero claro, con tanta estrella ya Terrence Malick, el presupuesto se le iba a desorbitar. Y el papel se lo llevó pues la que fue princesa de Rohan en la trilogía del Señor de los Anillos, es decir, Éowyn, que está interpretada por Miranda Otto. Aquí 3 o 4 años más jovencita que en Las Dos Torres, en la segunda parte del Señor de los Anillos. Miranda Otto fue precisamente lanzada al estrellato y Peter Jackson se fijó en ella al ver la delgada línea roja. Es decir, una belleza muy clásica, muy del estilo de los años 50 y también con una aparente fragilidad que luego en el campo de batalla, sobre todo en El Retorno del Rey, no lo es tanto. La verdad es que La delgada línea roja es una película muy especial desde el punto de vista bélico, ya que nos muestra la guerra más psicológica que física, y eso no quiere decir que la película no esté llena de secuencias realmente brutales y escalofriantes, no tanto como Salvar al soldado Ryan, pero es una película que se centra más en lo psicológico, en los pensamientos de todos aquellos soldados que vivieron la batalla de Guadalcanal. Históricamente os sitúo un poquito. En 1942, Guadalcanal, Guadalcanal es uno de las, como una serie de pequeñas islas, una serie de poquitas islas en el Pacífico, o sea, estamos hablando de una zona tropical, que habían sido invadidas por los japoneses para atacar las bases de los aliados, tanto en Nueva Zelanda como en Australia. Entonces Estados Unidos tuvo la orden, o tuvo la iniciativa de ir a Guadalcanal, a las islas de Guadalcanal, pues a derrotar allí al ejército japonés, al ejército imperial japonés, precisamente allí, que se había asentado para controlar también ya no solo a Nueva Zelanda y Australia, como os he dicho, sino también para intentar llevar el control del Pacífico dentro de la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue batallas navales, en lo que se refiere a la dominación del Pacífico. Entonces se llevaron allí a una serie de barcos cargados de soldados para liberar a las islas de Guadalcanal pues de la invasión de los japoneses. Eso es lo que es argumentalmente el hecho histórico en el que se basa La delgada línea roja, es decir, la batalla de Guadalcanal, que realmente duró aproximadamente un año, pero que en la novela de James Jones lo reduce a unos pocos días, para unos hechos muy concretos, pero para reflejar el antibelicismo que James Jones quería llevar a su novela y que Terrence Malick reflejaría posteriormente en esta película. Ha habido grandes películas antibélicas en la historia del cine. Prácticamente casi todas las películas bélicas pues no es que hagan una exposición marcadamente de lo bélico o que hagan una gran apología de lo bélico, sino que denuncian lo bélico. Es decir, denuncian la situación de la guerra como un auténtico sinsentido cuando las negociaciones políticas fracasan. Pues si hay o se puede catalogar a una película de claramente antibelicista, es La delgada línea roja. Casi todas, ya os digo, lo son. Apocalypse Now, Salvar a soldado Ryan, Platoon, El cazador y muchísimas películas anteriores del Hollywood clásico, El día más largo, muchísimas. Pero es que La delgada línea roja lo hace con, digamos, de una manera tan incisiva que te duele. Es una película que te coge el corazón desde el primer momento y no te lo suelta hasta el final de la película. Son realmente 3 horas de gran cine donde Terrence Malick define esta película como una gran película llena de contrastes. Me explico. Terrence Malick, aprovechando precisamente todo lo que es el paisaje tropical, durante el rodaje, ahora nos encargaremos del argumento, la parte técnica y de los actores, durante el rodaje Terrence Malick lo que iba haciendo, además de filmar todo lo que era el guión de la película y sus actores, evidentemente, es que como David Lean hizo en Lawrence de Arabia, acordaos, en la review que os hice de Lawrence de Arabia, en el que prácticamente se perdía en el desierto para encontrar nuevas localizaciones donde filmar y donde se llevaba a hombros una cámara y donde filmaba él planos gigantescos de grandes exteriores, Terrence Malick aquí hace lo mismo pero en plan poético, para darle un toque de lirismo a la película. Y la película está realmente plagada de secuencias y de fotografías que parecen auténticas postales. Riachuelos, lo que es el
en la profundidad de la selva, los animales, por ejemplo, murciélagos, vampiros, ¿cómo se llama esto? Guacamayos, cocodrilos al principio de la película. Es decir, Terrence Malick es un director que seguramente ama muchísimo la naturaleza. Él lo mismo se ha definido en las pocas entrevistas que ha dado, porque es un director que, al igual que Stanley Kubrick, es muy personal y, ¿cómo os lo diría yo?, es muy intimista y muy introvertido. Es decir, él no se da a conocer tanto como otros directores que realizan grandes entrevistas enseguida para todas las revistas o para promocionar su película, sino que él lo que prefiere es que la película se promocione a sí mismo. Él no le interesa que su película, evidentemente quieren que sea un éxito, pero él lo que quiere es reflejar y dar un mensaje en todas y cada uno de sus films. Y aquí, evidentemente, en La delgada línea roja, un mensaje claramente antibelicista. Pero ya os digo que también es una película llena de contrastes porque se perdía en la selva, literalmente, Terrence Malick, para rodar, pues, todo aquello que le parecía absolutamente fascinante. Puestas de sol, palmeras, hay muchas secuencias en donde vemos cómo la luz atraviesa todas las palmeras cuando muchos de los soldados están agonizando en el campo de batalla, como si fuera esas luces divinas que vienen a por su espíritu. Es decir, es un director claramente poético, lírico. Yo diría que incluso espiritual. Es capaz de darnos secuencias dentro de la película absolutamente brutales, demenciales, con un ritmo y con un pulso narrativo tremendos, pero también es un director en el que sabe narrar a través de la utilización del paisaje. Dentro de todo el grandísimo elenco de actores que tenemos en esta película, hay uno que destaca y que es el absoluto protagonista del film, que es Jim Caviezel, un actor que luego destacaría en el 2004 por ser Jesucristo en La Pasión de Cristo. Pero tenemos un elenco de actores realmente importante y que todos ellos se lucen, sobre todo 4 especialmente, que son Sean Penn, Jim Caviezel, Nick Nolte y Elias Koteas. A Elias Koteas es un actor claramente desconocido, creo que es de origen canadiense, no me hagáis mucho caso ahora mismo, pero yo le vi en una película de Ato Megoyan, un director también canadiense, llamada Exótica, y que hacía de él un pinchadiscos en una discoteca. Exótica es una de las películas de culto ahora mismo del cine canadiense, que yo la he tenido en DVD, me la compré en DVD, pero la tuve que devolver por la ínfima calidad con la que estaba plasmada en el DVD. No estaba ni remasterizada. Pues Elias Koteas era precisamente su protagonista. Una película realmente exquisita y maravillosa. Espero que en un futuro pueda hablaros de Exótica, que es una película realmente formidable. Además que una de sus protagonistas, si me permitís un inciso, es Mia Kirshner, que luego también trabajó, creo, si mal no recuerdo, en la segunda parte de El Cuervo, denominada Ciudad de Ángeles, junto a un actor francés. En esa, digamos, saga un tanto maldita debido al asesinato de Brandon Lee, que era el hijo de Bruce Lee. Siguiendo con la película, os digo que Elias Koteas también tiene un papel muy relevante, muy importante. Pero Jim Caviezel, digamos que es el eje de unión en esta película de todos los personajes, ya que con él empieza y acaba la película. La historia está en el que hay un destacamento argumentalmente hay un destacamento de marines, 2 marines, dentro de lo que son las islas de Guadalcanal, durante unos años en el que han quedado allí para vigilar, en teoría, ese asentamiento japonés, pero que realmente han descubierto un nuevo modo de vida, en el que los habitantes de las islas de Guadalcanal, debido a sus cánticos, su manera de ser tan sencilla, tan simple, pero también llena y cargada de sentimentalismo, de humanismo, han descubierto un nuevo mundo. Han descubierto una nueva manera de vivir, alejado pues del bullicio, de la sociedad, de la guerra, de la política, absolutamente de todo. Y Jim Caviezel, su protagonista, el protagonista realmente de este film, el soldado Witt, como le llaman, se enamora de este modo de vida. Claro, tiempo después se acerca un barco de guerra, un buque de guerra, a la isla de Guadalcanal, allí a Guadalcanal, a una de las islas, y uno de los compañeros que está allí con Jim Caviezel le avisa de que directamente están llegando tropas norteamericanas, estadounidenses. Claro, él, al quitarse directamente la camisa, simbólicamente
aceptamos de que ha desertado del ejército de los Estados Unidos. Ya no cree en la guerra, ya no cree en el combate, sino que se ha enamorado de un modo de vida que no cree en el belicismo para nada, sino que él está al servicio ahora de un nuevo tipo de vida y, por qué no, de un nuevo tipo de mundo. Jim Caviezel no cree en la sociedad que le ha llevado a la guerra, sino que cree en la sociedad en el que los melanesios, es decir, mejor dicho, los habitantes de Guadalcanal viven, unas personas de color, unas personas que tienen un modo de vida muy sencillo, en el que los niños se divierten de manera muy sana y que con poquitas cosas son realmente felices. Y él se va dando cuenta de toda la felicidad que le está rodeando. Pero al llegar ya la barcaza, es decir, lo que es el buque de guerra estadounidense, pues claro, él es llamado por su sargento, que es el sargento Welsh, que es el sargento interpretado por Sean Penn, otro de los protagonistas de esta película. Y le dice claramente que él lo que ha hecho ha sido desertar. Y le dice, pero te voy a dar una segunda oportunidad. Te voy a poner ya no soldado, porque veo que no sirves para esto, sino que te voy a poner de camillero para los heridos. Y le dice una de las palabras que para mí han pasado a la historia del cine. Jim Caviezel dice, está usted muy equivocado, sargento Welsh. Yo me he convertido en una persona que soy más hombre que usted. He descubierto un nuevo mundo. Y Sean Penn le dice, mira, en este mundo un hombre no es nada, no es absolutamente nada. Y no hay más mundos que este. ¿Pero por qué? Porque el sargento Welsh no ha sido partícipe en absoluto de la vida de los melanesios de Guadalcanal. No ha sido en absoluto partícipe de esa otra clase de mundo que además Terrence Malick nos lo está brindando con su fotografía, con esos planos de detalle de los animales de la selva, del correr del agua por los ríos, de la vegetación. Hay una secuencia en la que los soldados empiezan a desfilar ya por fuera de lo que son las barcazas, en una secuencia cuando han desembarcado ya en la isla de Guadalcanal, muy parecida, muy similar a la de salvar al soldado Ryan, pero claro, nada que ver, porque aquí Terrence Malick hace un uso del color y del cromatismo que luego ya os avanzaré, que es totalmente distinto. Entonces todos ellos empiezan a adentrarse en la selva porque tienen órdenes de ese asentamiento japonés que hay ahí, pues realmente destruirlo. Tienen órdenes de un general, interpretado por John Travolta, que ahora os contaré. Pero hay una secuencia que lleva al límite todo esto que os estoy diciendo desde un primer momento. Cómo esas personas que viven en esas islas, es decir, los oriundos de esas islas, los melanesios, a ellos no les importa absolutamente nada el mundo exterior, sino que están metidos como en su propio mundo, en su isla, en su vegetación. Forman parte ya realmente de todos esos animales, de toda esa selva que forman los trópicos allí en las islas del Pacífico. Y esa secuencia es cuando las tropas van avanzando en un camino y de repente se encuentran con uno de los oriundos de allí, uno de los indígenas de allí, que es un hombre ya mayor, barbado, con todo el pelo blanco, y que va pasando a su lado y que no les mira absolutamente para nada. Es decir, es como si no existieran. O sea, eso es lo que define realmente lo que es el cine de Terrence Malick. Poesía pura en el que hay dos mundos dentro de uno mismo solo. Un mundo que se dedica a la guerra, a los conflictos bélicos, a la política, a la sociedad, a la muerte, todo ello, y otro mundo que está completamente ajeno a todo ello, y al que ya el espíritu del soldado Witt realmente ya pertenece. El soldado Witt, aunque sea un soldado, ya lo es, digamos, en cuerpo, lo es en forma, lo es oficialmente, pero ya no lo es ni en mente, ni psicológicamente hablando. Por eso él ya allí, ya pertenece a Guadalcanal, y él ya no va a salir de esa isla. Porque siendo estadounidense y siendo un oficial, se va a quedar en esa isla, porque ha descubierto una nueva manera de vida. La función y la misión que tienen todos estos soldados es la de tomar las islas de Guadalcanal debido a ese asentamiento japonés. Y entonces es cuando aquí conocemos a lo que son realmente los otros de los protagonistas de la película, uno de ellos Nick Nolte, en un papel realmente magnífico, como todas las actuaciones de este gran actor, que ya os hablé de él el otro día cuando subí la review de Límite 48 horas.
Nick Nolte lo que hace aquí es el papel del del coronel Toll, que utilizando una voz en off, un recurso narrativo muy utilizado en esta película, porque al ser una película de guerra psicológica, estamos constantemente oyendo lo que piensan los soldados de los acontecimientos que van viviendo. Es decir, es como si oyésemos sus pensamientos en tiempo real. Aquí el coronel Toll, que ya mayor, se supone que seguramente un veterano de la Primera Guerra Mundial, que suponemos que no pudo avanzar en un estatus más grande llegando a general, a comandante, sino que llegando, bueno, coronel creo que es un poco más alto que comandante, ahora no me acuerdo precisamente, coronel más alto que comandante, recibe la misión de lo que es bombardear y eliminar todos los asentamientos japoneses, pero un aeródromo que tienen allí, mantenerlo, porque ese aeródromo seguramente será utilizado precisamente por las tropas estadounidenses para el control del Pacífico. Es decir, aprovechar los asentamientos de los japoneses, en lo que al aeródromo se refiere, para utilizarlos los estadounidenses en beneficio propio. Pero el general que interpreta, el superior de Nick Nolte, es John Travolta, claramente aquí maquillado para parecer mucho más joven. Y esto es lo que realmente le da rabia al personaje de Nick Nolte, al coronel Toll. Que un general seguramente puesto ahí, digamos de pegote, digamos de una manera porque tenga amigos, es lo que le da rabia. Que una persona más joven que él y que seguramente no ha hecho tantos méritos como él a lo largo de su vida, le dé órdenes. Es más, su mente es lo que le dice en ese momento y lo que el espectador escucha y dice: me he degradado a mí mismo. Me he degradado a mí, por mi familia, por lo bélico, por la guerra, por el amor. Me he degradado por ellos. Pero ese por ellos es un tanto ambiguo, porque no saben si es por ellos por el ejército o por ellos por su familia. Y es la doble cara que tiene el personaje de Nick Nolte en esta película. Porque él es capaz de lo peor e incluso de lo mejor, como posteriormente os comentaré. Es capaz de lo peor porque en una conversación que tiene con John Cusack, uno de los capitanes, dice: vamos a tomar esa colina y no importan los soldados que mueran, pero vamos a tomarla, porque yo estoy aquí al mando. Es decir, él lo que quiere es un reconocimiento o ascender en el ejército a cambio de las vidas, de las cientos de vidas, de una misión que es completamente suicida y que él en el fondo lo sabe, pero que no le importa, porque lo que le importa son sus condecoraciones. Que lo que le importa realmente al personaje de Nick Nolte es que le reconozcan el mérito. Y él se escuda muchas veces ante el personaje de John Cusack diciendo, cuando conquistan esa gran loma de los japoneses, diciendo: te voy a dar todos los reconocimientos que quieras, le dice al capitán. Pero John Cusack le mira con unos ojos realmente mezcla entre tristeza e ira, porque dice, o sea, es un hombre que no tiene, pensando, es un hombre que no tiene escrúpulos, sabiendo que va a enviar o que ha enviado a cientos de sus soldados a una muerte completamente segura, es capaz de hacerlo solo para que él reciba honores. O sea, un alto egoísmo. Pero es que él dice, pero es que la guerra es así, hijo. Dice, tú ya tienes tu guerra. Dice, pero yo, no sabes todo lo que yo he tenido que pasar para tener que llegar a esto. Es decir, para que yo tenga la oportunidad de vivir una guerra. Es decir, es una persona profundamente belicista. Pero cuanto más belicista se pone Nick Nolte, más antibelicista es el mensaje de esta película. Porque fijaos la calidad como persona que tiene Nick Nolte. Anteriormente, al personaje del capitán interpretado por John Cusack, había tenido una trifulca con el capitán interpretado por Elias Koteas, porque Elias Koteas es el capitán de todos los soldados, de todas las barcazas que llegan a Guadalcanal. Pero este hombre, que realmente era un abogado metido a capitán, pero capitán porque tenía un título universitario, no quiere llevar a sus hombres realmente a una muerte segura, haciendo un ataque frontal en donde los japoneses están pertrechados en la cima de la montaña y además con ametralladoras. Es completamente una misión suicida. Es muy parecido, por ejemplo, a Senderos de Gloria en ese aspecto,
cuando Kirk Douglas, frente a sus superiores, les dice que eso es una misión suicida, que es imposible y que él no va a llevar a todos sus soldados a una muerte segura. Y entonces Elías Koteas lo que le pide es que, y con toda la razón del mundo, es que flanqueen la montaña, aunque les lleve más tiempo, antes de que sea un ataque frontal, porque llevará la muerte a todos sus soldados. Pero él no tiene más que, ¿cómo os lo diría yo? No tiene más remedio como capitán que obedecer las órdenes de su coronel. Y claro, aquí es cuando se produce la mayor masacre de toda la película. Decenas y decenas y cientos de sus soldados mueren de una manera realmente traumática. Traumática porque son ametrallados, se me traba la lengua. Ametrallados, bombardeados con granadas, con todo tipo de balas. Aquello se transforma en una auténtica carnicería. Es más, lanzan una serie de bombas que queman y arrasan gran parte de allí del campo, de la naturaleza, esa naturaleza que Terence Malick nos estaba filmando de una manera tan bella. Y cuando el coronel Toll, es decir, cuando Nick Nolte ya ve que efectivamente se están conquistando la cima, él dice, la moral ya está alta de los hombres. ¿Pero la moral de qué hombres? Han muerto muchos. Y le queda un destacamento aproximadamente de 50 hombres. Cuando habían desembarcado en Guadalcanal, pues seguramente a lo mejor cientos de ellos. Es decir, la gran mayoría han muerto en esa gran misión suicida. Y Nick Nolte lo sabe. Pero Nick Nolte, por encima, o sea, como hombre sin escrúpulos, por todo ello, prefiere pasar por encima de los cadáveres de cientos de soldados de infantería para tener un reconocimiento. De ahí la mirada de John Cusack que le lanza, como diciendo, este hombre no tiene ni escrúpulos. Pero claro, yo estoy aquí para cumplir órdenes, porque si no, me pueden armar un consejo de guerra. Es una secuencia realmente impresionante cuando Nick Nolte está hablando con Elías Koteas por teléfono, por un intercomunicador, cuando le dice, ¿qué están haciendo ahí sus hombres que no se mueven? Porque los estamos viendo con los prismáticos. Dice, pues es que yo no voy a mandar a todos mis hombres a una misión suicida. Me niego. Así que pido autorización para que flanqueen la montaña y hacer una maniobra de distracción para coger a los japoneses por sorpresa. Pero claro, eso les llevaría más tiempo, lo que a Nick Nolte le saca de sus casillas. Pero ya os digo, cuanto más Nick Nolte en esta película pierde los estribos, más es el mensaje antibelicista. Pero Nick Nolte, una vez que ya han conquistado la cima, que ya han conquistado absolutamente todo, que incluso ha llegado a negar hasta el agua a sus soldados, porque le dice su capitán, John Cusack, dice, tenemos que traer agua porque muchos se están desmayando, se están debilitando. Dice, pues se desmayarán, no pasa nada. Y se acerca a él y para que nadie le oiga le dice, y no me importa incluso que mueran. A lo que claro, John Cusack ya le mira de una manera como diciendo, es un hombre completamente ya alocado, con una corrupción, digamos, psicológica frente a todo esto y con un odio exacerbado al enemigo. Un odio que luego cuando llega allí a lo que es la montaña, él se sienta y hay una secuencia, un plano, en el que ve a un soldado que no sabemos si es o japonés o norteamericano, tumbado en una camilla, tapado completamente, y él empieza a llorar. Pero llorar, ¿por qué? Porque realmente el personaje de Nick Nolte tiene una doble cara. Es decir, es un personaje muy frustrado porque no ha llegado en el ejército al nivel que él quería, pero por otro lado, ese egoísmo suyo, esa corrupción que tiene dentro de sí misma, ha costado cientos de vidas. Ha costado cientos de vidas debido a algo que se podría haber hecho. El personaje de Elías Koteas, que es como un padre para todos los soldados, Nick Nolte le termina relevando del mando porque le dice, es usted demasiado bueno para esto, no sirve usted para la guerra. Dice, pero es que yo he pasado con estos hombres, con estos niños, como dice, es que son niños, no puedo enviar como a mis hijos a una muerte segura, y le releva del mando. Y hay una secuencia, otro de los elementos, grandes elementos poéticos de la película, en el que un avión se aleja con los heridos de la batalla, en el que Elías Koteas, es decir, el capitán Staros, que es como se llamaba el personaje de Elías Koteas, se va en el avión y oímos una voz diciendo, no os olvidaré nunca,
porque habéis sido como mis hijos durante tanto tiempo, ante la mirada y ante las lágrimas de todos aquellos soldados que habían formado su gran destacamento, y que la mayoría de ellos habían muerto en esa misión suicida. Es realmente increíble. También la voz en off en esta película tiene un papel muy importante, porque ya os digo que La delgada línea roja es una película más psicológica que física. Cuando, por ejemplo, los soldados están empezando a pegar tiros, a disparar, uno de ellos, que mata a un japonés, la primera persona que mata, de repente se queda como extasiado, como emocionado, y dice: levantad la cabeza porque creo que he matado a uno de ellos. Creo que ha habido un japonés, o un japo, como les llaman, uno menos, un soldado, un japonés menos. Dice, pero por favor, creo que eran 6 o 7 y he matado a alguno, uno menos. Y oímos una voz que realmente es lo que está pensando y dice: he matado a un hombre. Dice, es lo peor que se puede hacer en esta vida. Porque le quitas todo. Le quitas lo que es y lo que podrá ser. Dice, pero nadie me acusará de ello, porque estoy en una guerra. Es decir, aquí vemos cómo psicológicamente los soldados se van transformando en esas personas que al principio de la película tenían un miedo exacerbado a la batalla, se van transformando en auténticos monstruos, en auténticas bestias. Es más, cuando terminan ya en esa gran loma de acabar con todos los reductos japoneses que hay en una secuencia absolutamente fabulosa, que ya os hablaré ahora en la parte técnica cómo está filmado, realmente todos estos personajes, cuando tienen unos días digamos de vacaciones, por así decirlo, debido a que el general interpretado por John Travolta les dice que debido a su éxito y al haber ganado esta batalla, al haber conseguido derrotar a los japoneses, tienen una semana de permiso. Muchos de ellos, ¿sabéis a lo que se dedican? Se dedican a... unos se van a la playa, a lo que es a bañarse, eso, pero hay otros que se dedican a hacer luchas de boxeo. O sea, la violencia ha estado ya tan metida dentro de ellos que se dedican a pegarse los unos a los otros. Y hay una voz en off de uno de ellos que dice: la guerra no dignifica al hombre, lo transforma en una bestia, en un monstruo. Es decir, que fijaos la degradación psicológica de los personajes de los soldados, de algunos de los soldados, que van perdiendo la razón poco a poco. Es más, hay uno de ellos que al haber sobrevivido a todo ello, se eleva con un rifle y por la noche grita a los 4 vientos: he sobrevivido, lo he conseguido. Dice, estoy vivo realmente porque Dios ha querido, pero estoy aquí, estoy firme. Y realmente termina volviéndose completamente loco. El personaje de Ben Chaplin es otro de los puntos fuertes de esta película, porque es un personaje que cada vez que sale en pantalla le vemos que él va avanzando y va tomando las posiciones que el capitán y su coronel le van indicando, pero porque tiene una fuerza especial dentro de su ser, que es el amor al ver a su mujer. ¿Y cuándo verá a su mujer? Cuando todo eso haya terminado lo antes posible. Por lo tanto, es uno de los más lanzados del destacamento. Y además continuamente está pensando en ella. Ella era la actriz Miranda Otto. Y piensa cuando estaban solos en el dormitorio, cuando tenían relaciones, cuando iban a pasear, cuando estaban los dos juntos, cuando iban dando paseos cogidos de la mano. Y constantemente está pensando en su mujer. Es más, tiene colgado de su cuello una fotografía en blanco y negro, muy típica de los años 40, llevada, o sea, en el pecho, colgada. Pero cuando llega en una de las veces el correo, este personaje interpretado por Ben Chaplin recibe un mazazo realmente importante. Y es que Miranda Otto, su mujer, ha conocido a un capitán de las fuerzas aéreas del cual se ha enamorado. Y le envía una carta diciendo: por favor, concédeme el divorcio. Ayúdame a olvidarte. Ayúdame a abandonarte. Es decir, que la fuerza que él tenía para la batalla se ha perdido por completo. Le ha desmoralizado. Porque si él luchaba por ver a su mujer, ya no va a tener mujer. Dice, concédeme por favor el divorcio. O sea, fijaos el personaje de Miranda Otto, que de ese rostro angelical
que quiso Terence Malick reflejado en su personaje, en el personaje de la mujer de Ben Chaplin, cómo ha sido de cruel con su marido. Su marido se está jugando la vida en el frente de batalla, sabe que no ha muerto y le envía una carta diciendo que por favor le pida el divorcio. Esto es otro de los mensajes grandes antibelicistas de esta película, es decir, el abandono de la sociedad a los soldados que se estaban jugando la vida por su país, incluido la mujer de Ben Chaplin, Miranda Otto. Hay una película, permitidme otro inciso, que se llama Los mejores años de nuestra vida, que la comentaré cuando lleguemos, espero pronto, a los 6000 suscriptores, dirigida por William Wyler, que es una película en la que vemos todas las consecuencias y cómo se comportó la sociedad norteamericana cuando muchos de los soldados, comandantes, generales, soldados de infantería, llegaron de la Segunda Guerra Mundial, cómo la sociedad les trató. La sociedad norteamericana, a las que había realmente protegido ellos en el frente de batalla. Es una película, una obra maestra, una de las mejores películas de la historia, que se llama Los mejores años de nuestra vida. Y la comentaré cuando llegue a los 6000 suscriptores. Es una obra maestra impresionante del director de Ben-Hur. Seguramente la segunda mejor película del director de Ben-Hur, después de la película de Charlton Heston, evidentemente. Pero fijaos cómo el personaje de Miranda Otto le da una puñalada trapera totalmente a su marido. No es que me he enamorado, como diciendo, es que no puedes aguantar unos años sabiendo que tu marido está en el frente de batalla y se está jugando la vida, ya no por ti, que se ha llevado tu foto, se ha llevado tu amor y eso le ha dado fuerzas para vivir. Cómo ese hombre puede venirse abajo y eso puede implicar que baje su moral y por lo tanto le puede llevar a su muerte. Es realmente triste y desolador, pero es otro punto antibelicista que marca Terence Malick en esta película. Después ya de lo que es haber conquistado lo que es la montaña de los japoneses, otro punto fuerte, pero desde el punto de vista japonés, es la derrota y los rostros de los japoneses. Ya os hablé, por ejemplo, en 55 días en Pekín o en El Imperio del Sol, del espíritu del samurái, de la derrota que suponía para los japoneses todo aquello. Y los japoneses realmente no reaccionan como los estadounidenses. Los estadounidenses, cuando les derrotan, hombre, lloran, se abrazan, todo esto. Pero para los japoneses la derrota es lo peor prácticamente que les puede ocurrir en esta vida. Y las miradas de todos esos japoneses que han cogido como, digamos, como para llevarlos, no digamos para llevarlos a campos de concentración, sino que los han cogido como prisioneros, sus miradas lo dicen todo. Muchas veces, algunos de ellos, algunos de los soldados estadounidenses, sueñan con las miradas de las derrotas de estos soldados japoneses, cómo les miran, cómo lloran delante de ellos, cómo se abrazan los unos a los otros. Y es que en una guerra no hay vencedores, no hay vencidos, todo el mundo pierde, porque en todos los bandos se producen muertes, y con que haya una muerte en un solo bando, ese bando ya ha perdido, aunque luego digan que los aliados ganaron y las tropas y los otros perdieron. Todos realmente perdieron. Los estadounidenses perdieron cuando llegaron a su tierra y vieron cómo les comportaron, cómo se comportaban con ellos. ¿No os acordáis, por ejemplo, en El Acorralado, cómo la sociedad trata a John Rambo, que es un boina verde, que se ha jugado la vida en Vietnam? ¿Cómo le tratan? Le tratan auténticamente a patadas la sociedad. Cómo al final de la película le dice a su superior, le dice, es que ni siquiera me quieren contratar ni para trabajar en una gasolinera. Por lo tanto, en una guerra todo el mundo pierde. ¿Cuál sería la sorpresa de todos estos soldados estadounidenses después de sobrevivir a todo ese gran calvario y llegar a su país y ver que no pueden conseguir casi ningún trabajo? Que todos ellos están tocados psicológicamente, de que todos ellos necesitan tratamientos especiales, todos los que han sobrevivido, porque los que no han sobrevivido se han quedado allí, directamente en el lugar donde fallecieron. Es más, casi al final de la película, los pocos que han sobrevivido van pasando a lo largo de una especie de camposanto enorme, lleno de cruces, de cientos de cruces, que son todos los soldados estadounidenses fallecidos en toda esa misión suicida, que los generales sabían que iba a ser suicida, pero que aún así, no quisieron tener una especie como de táctica
o de técnica para poder repeler o para poder bombardear a todos esos asentamientos japoneses, sino que digamos que la precisión de lo que son los fusibles de un soldado de infantería sería más rápido que un bombardeo. El capitán Staros tenía toda la razón del mundo. Flanquear aquella montaña para pillarles por sorpresa, porque las ametralladoras, si os fijáis, no disparan ni para atrás ni para los lados, sino solo en una dirección hacia adelante. Si les hubieran rodeado por los lados, lo inteligente, se hubieran ahorrado cientos de vidas humanas. Le hubiera llevado más tiempo, pero como dice en Ignot el coronel Toll, dice, es que yo quiero esa cima conquistada antes del anochecer. Les pedía demasiado. Y claro, ese demasiado eran demasiadas vidas humanas. He ahí el mensaje profundamente antibelicista de Terence Malick, el sacrificio de tantos soldados estadounidenses completamente llevado a la muerte. Es más, cuando al final de la película enfocan a Sean Penn, cuando ya el coronel Toll se ha ido y ha sido sustituido por el personaje de George Clooney, dice, viendo a George Clooney realmente, cómo se refiere a los soldados que han quedado, dice, yo ahora voy a ser vuestro padre. Y el sargento Welsh, refiriendo a Sean Penn, dice, es como vuestra madre. Y el sargento Welsh está como ya completamente ido diciendo, realmente nos quieren a todos muertos. Nos quieren a todos muertos porque quieren que esto se acabe lo antes posible, pero esto está costando demasiadas vidas humanas. Es más, Jim Caviezel, el que es el eje de unión de toda la película, es el que participa también junto a Ben Chaplin, junto a Jared Leto, en uno de sus primeros papeles también, fijaos el elenco tan grande de actores que había, todos ellos empezando, y que esta película sirvió como de rampa de lanzamiento para su posterior estrellato, para darles a conocer, como Jim Caviezel, que no cree nada en lo bélico, pues está siempre, además de camillero, también desde el punto de vista de frente, en el frente de infantería. Una de las veces que están llegando ya a la cima del monte, que están los japoneses con sus ametralladores, dice, capitán, a John Cusack, diciendo, pido permiso para unirme al destacamento, para unirme a este grupo. Y dice, sí, por supuesto. Y entonces Jim Caviezel llega allí y ayuda pues a eliminar a todos los japoneses que había ya en la zona del montículo, de la gran montaña que tenían que conquistar. Pero luego tienen que a su vez llegar al aeródromo y se produce otra batalla en donde además Terence Malick utiliza una técnica cinematográfica para que nosotros seamos como partícipes de la batalla. Y es que utilizando una Steadicam, que es una cámara que está ¿cómo diría yo? Como cargada al hombro de un soldado, vamos como persiguiendo a los soldados como un cronista de guerra se tratara, y vamos viendo cómo pillan a todos los soldados japoneses prácticamente de sorpresa. Algunos de ellos estaban atrincherados esperando con sus ametralladoras, pero todos ellos, pues claro, al creer que no podrían superar los norteamericanos todo lo que era la montaña, pues claro, pues ahí están los heridos, están pues haciendo vida, están comiendo, y les pillan completamente desprevenidos y se produce una masacre brutal, en la que los japoneses tratan de defenderse, pero claro, el número de soldados estadounidenses todavía es muy grande. Es excesivamente grande, y acaban pues haciendo prisioneros, matando a muchos de ellos en una masacre brutal. Es decir, en este aspecto Terence Malick tampoco renuncia a lo que son secuencias brutales de batalla, en las que hay pues disparos, bombardeos, granadas, absolutamente de todo. Y claro, ya se hacen con el aeródromo, ese aeródromo en donde van a ir aviones norteamericanos para rescatar a los soldados heridos, y que para también que el capitán Staros se vaya de allí porque Nick Nolte le ha relevado del mando. Jim Caviezel, además de ser el eje de unión de todos estos elementos, al final también es el que, en la parte final del film, siguen adentrándose en Guadalcanal porque, claro, estaba invadida de japoneses, pero él se adelanta al grupo de soldados estadounidenses para ver qué es lo que ocurre. Pero en una de las secuencias más tristes de la película, él es rodeado por japoneses. Y él sabe que ya no tiene escapatoria. Pero él también sabe, psicológicamente, que él ya pertenece a Guadalcanal. Que él ya pertenece
a esa familia que se ha forjado, pero que en unas secuencias anteriores habíamos visto que debido a toda la matanza que habían organizado, a todos esos fuegos, a todos esos bombardeos, esa familia de melanesios, esos que al principio estaban con ellos, esos niños que querían jugar con él, ya le desprecian, le detestan, porque le ven como un auténtico enemigo, como una amenaza para su modo de vida. Y Jim Caviezel, con una gran tristeza, dice: a mí ya qué me queda ya, seguir participando en esta guerra sin sentido. Incluso los que yo creía que habían sido mi familia durante estos años que he estado con ellos ya me han rechazado. No me gusta la nueva sociedad, no me gusta la guerra, y mi familia me rechaza. Mi familia, mi nueva familia, mi nueva felicidad. Por lo tanto, antes de rendirse, vemos que levanta un fusil y no vemos cómo muere, pero se oye un disparo. Inteligentemente, aquí lo que hace es omitir Terrence Malick lo que es la muerte de Jim Caviezel, pero en ese momento lo que pone es unas secuencias de Jim Caviezel, del soldado Witt, bañándose en el mar, en el fondo del mar, con los niños de Guadalcanal. Es como un simbolismo de su espíritu que están con ellos. Es decir, como si el espíritu de Jim Caviezel, el espíritu del soldado Witt, se quedase para siempre allí. Se quedase para siempre con la que había sido su familia. Todo ello intercalado en toda la película con planos que, ya os digo, parecen auténticas fotografías. Técnicamente la película es una auténtica maravilla. John Toll, el director de fotografía, recibió una mención especial en la Berlinale, en el que esta película se llevó el León de Oro en el Festival de Berlín, en la Berlinale, a la mejor película. Tuvo en su día 7 nominaciones al Oscar, de la cual no se llevó ninguna. Al menos el de fotografía se lo tendría que llevar, pero es que competía con Salvar al Soldado Ryan. También una película muy importante, y una película un escalón por encima de esta. Pero esta película se tendría que haber llevado al menos un Oscar seguramente. Y no se llevó ninguna estatuilla porque Terrence Malick, al ser una persona, un director tan sumamente alejado del mundo hollywoodiense, nadie le quisiese votar para que se llevase ninguna de las 7 candidaturas. Pero La delgada línea roja es una obra maestra absoluta, como La copa de un pino, que refleja con las voces en off de los soldados todo ese profundo malestar, todo ese profundo antibelicismo y toda esa profunda ansiedad y nerviosismo ante todo lo que se van a enfrentar. Porque se van a enfrentar no solo a una batalla en contra del enemigo, sino a una batalla consigo mismo. Cómo van a reaccionar. Muchos de ellos no enferman, sino que se hacen sentir enfermos. Es decir, se quieren hacer sentir enfermos. Como diciendo, no, es que no quiero ni moverme, tengo mucho miedo. Y hay una secuencia en la que Woody Harrelson, por ejemplo, obliga a un soldado que dice que le duele mucho la tripa debido, evidentemente, a los nervios que tendría sobre la situación, pero le obliga a ir al campo de batalla. Pero eso es como si algo divino le dijese: estás obligando a un pobre hombre a llevarle a la muerte. Pero es que hay algo divino en esa secuencia, porque una de las veces él va a coger una granada, pero la coge por la anilla, no la coge por la granada en sí mismo. Y entonces, de cintura para abajo, explota y se vuela por los aires. Y decide: me he comportado como un recluta. Dice, voy a morir. Es como si una fuerza divina, como de otro mundo, le hubiese castigado por intentar obligar a una persona que tenía mucho miedo a obligarle a llevarle la muerte, cuando él estaba allí también y no se movía. Es decir, no daba ejemplo a sus soldados. Y como lecturas de esta tenemos muchísimas dentro de La delgada línea roja, porque es una película que está plagada de secuencias que nos retratan el auténtico antibelicismo, la interpretación de Nick Nolte, la interpretación de Jim Caviezel al rechazar por completo y de plano el belicismo y la guerra, la actuación de Sean Penn, que cuando Jim Caviezel fallece, cuando encuentran su cuerpo, le entierran, pero él es el único que le llora. Él es el único que le llora, porque aunque se ha llevado muy mal con él, sabe que en el fondo tiene toda la razón del mundo y que compartía su visión completamente antibelicista de todo lo que estaba ocurriendo. Y él se queda rezando, él se queda en la tumba de Jim Caviezel,
arrodillado y llorando, y sus lágrimas empiezan a caer por sus ojos. Pero él no quiere dar a entender de que está llorando por un soldado cuando no ha llorado por los demás, e intenta reprimir las lágrimas. Y el plano final de la película es, digamos, un plano que es a la auténtica memoria del espíritu de Jim Caviezel, mezclando lo que es lo bélico con la naturaleza. Y es que en la playa, donde han llegado los soldados, hay un casco de soldado y al lado una pequeña pajita de palmera, como símbolo de la unión de los dos elementos primordiales de esta película, que son lo bélico y la naturaleza. Dos mundos completamente opuestos, diametralmente opuestos, llenos de contrastes. Uno es un mundo dominado por un infierno, pero el otro es un paraíso. Y Jim Caviezel se queda en ese paraíso, rechaza el infierno de la guerra. Pero lo que es el plano final de la película es un auténtico resumen de lo que Terrence Malick quiere abordar en este film. Ese casco hundido, ¿por qué? Porque los soldados realmente se hundieron en esa playa, murieron en ella, dieron su vida, pero claro, en un paraíso que nunca pudieron disfrutar como sí lo hizo Jim Caviezel, ese paraíso señalado e irrepresentado por la palmera. Por eso de ahí el lirismo y lo poético que tiene Terrence Malick en esta película. Todos los planos, sobre todo la película está llena de planos con un colorido precioso. Los planos generales de Terrence Malick son una auténtica maravilla, de ahí que fuera nominada al Oscar a la mejor película. Y es más, el Círculo de Críticos de Nueva York dijo que la mejor película del año 98 era La delgada línea roja, y la fotografía de John Toll en La delgada línea roja era la mejor del año. Es decir, que al menos Terrence Malick sí que recibió algunos premios, uno de ellos muy importante, que era el Oso de Oro en el Festival de la Berlinale. La delgada línea roja es para mí una de las mejores películas bélicas de la historia del cine, o mejor dicho, antibélicas. Una de las más antibélicas de la historia, donde ese antibelicismo lo vemos tanto en el paraíso, donde se desarrollan los acontecimientos, en los pensamientos, en la psicología de los protagonistas, de cómo se van convirtiendo en auténticas bestias, pero que al final de la película dicen, aunque sea joven, he vivido mucho. Pero es que no le quedaba nada ni nada, porque solo era una batalla de muchas de las que tendrían que pasar, porque son acontecimientos de 1942 hasta el 45 que terminase la guerra. Ese antibelicismo reflejado en la naturaleza, en el rechazo de la mujer de Miranda Otto hacia su marido, abandonándole, el antibelicismo reflejado en la interpretación de Nick Nolte, queriendo llevar prácticamente a la muerte, y sacrificando incluso la salud de sus soldados, ni siquiera llevándoles agua, diciendo, pues si se desmayan ya se levantarán. Fijaos qué falta de escrúpulos. Pero todo eso, claro, caló muy hondo en la sociedad estadounidense, que quiso ver el heroísmo de salvar a Soldado Ryan por encima del antibelicismo de La delgada línea roja. Pero bueno, eso ya es otra historia. Resumiendo, La delgada línea roja es una obra maestra absoluta de la historia del cine bélico, una de las mejores películas de los últimos 30 años, sin duda, y una película que para mí es la cumbre de su director, que tiene todos los elementos que hacen de Terrence Malick un auténtico autor, porque saca poesía y lirismo donde no lo hay. Saca poesía del auténtico infierno que es la guerra. Solo Terrence Malick es capaz de hacer esto. Un gran director, sin lugar a dudas. Una pena que tenga una filmografía tan sumamente escasa. Espero que os haya gustado la review de esta magnífica obra maestra. Nos vemos en el próximo episodio, en el próximo programa o en el próximo vídeo. Espero que os suscribáis, que le deis a la teclita de suscribirse, a la campanilla, si os ha gustado mi vídeo, para que no os perdáis los nuevos que vengan a continuación, y que os dejo con La delgada línea roja. Si no la habéis visto, os la recomiendo fehacientemente. Es una película difícil de ver, muy pausada en su narrativa, pero eso sí, es poesía del infierno, como yo siempre la llamo, La delgada línea roja. Hasta mañana.